Imágenes agradables del patio previo del viejo mercado donde se está desarrollando justamente el precongreso, rumbo al 9º Congreso de Niñez, Niños, Niñas y Adolescentes. Y está Maggie Bagliardelli con algunas de las autoridades que están dándose cita allí, en este congreso que arrancó 9:30. Vamos a ir con ella. Maggie, adelante. Gracias, Paula. Bueno, como les había anticipado, tenemos el honor de estar con Marisa Graham, quien ha sido designada defensora de los niños, niñas y adolescentes por la bicameral. Así que, bueno, Marisa, es un honor. Le sacamos un ratito porque está en este momento la defensora del pueblo de Córdoba hablando. Entonces, Marisa quería que hable con ambos. Bueno, Marisa, ¿qué significa estar discutiendo todas estas temáticas de niñez en este contexto tan particular? Bueno, es muy importante primero que se haya decidido hacer aquí en Río Cuarto el precongreso. Se nos viene el año que viene, aquí también en la provincia de Córdoba, el 9º Congreso Mundial de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es un evento muy relevante y es muy importante que Córdoba, con el impulso de Amelia López, se haya elegido aquí como sede. Es importante debatir después de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es lo que estamos celebrando hoy, cuál es la vigencia, cómo hemos conseguido o no que se respeten esos derechos consagrados en la Constitución, también porque le hemos dado rango constitucional en el año 94, y cómo es importante ver hasta dónde hemos llegado y el camino que nos falta por recorrer para que efectivamente concibamos a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos plenos, más allá de que sean personas en desarrollo por su corta edad. Que sean pequeñitos no quiere decir que no tengan todos sus derechos, al igual que un adulto. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta todavía concebir, ¿no? Que las niñas, niños y adolescentes en casa, en la escuela, en el espacio público, para el Estado provincial, municipal, para el Estado nacional, son ciudadanos con todos sus derechos y con capacidades que van adquiriendo a medida que se desarrollan. En el caso de Córdoba, por ejemplo, en junio se sancionó, hay un abogado del niño. Sí. Que es una de las provincias, pocas provincias que lo tienen. Exactamente. El tema del abogado del niño es un avance, porque también es cierto que hay muchos casos donde hay niños, niñas y adolescentes que sus representantes legales, que son sus propios papás, a veces tienen intereses contradictorios con los niños. A veces el Estado también vulnera los derechos de los niños, pues es muchas veces, y los niños necesitan tener un abogado que defienda su interés independientemente de los adultos de los cuales depende, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel institucional. Decíamos recién, estábamos celebrando los 30 años de la Convención de Derecho del Niño. En la letra de la ley y las convenciones está perfecto. El tema es que en la práctica o con la realidad económica, social, muchas veces esos derechos se ven vulnerados. ¿Cuáles son esos derechos que a usted le preocupan más? Bueno, mira, en principio yo diría lo que es más preocupante en este momento es el tema de la pobreza entre los niños, porque cuando hay pobreza en la población impacta más directamente en niños, niñas y adolescentes, a punto tal que si ustedes miran los propios números del INDEC de los últimos años, la pobreza entre los niños y sobre todo a partir de los 14 años es superior a la media nacional, lo cual habla de un fenómeno que es típica de los años 2000, que es la infantilización de la pobreza, ¿no? En los 80 y en los 90 fuimos testigos de lo que se llamó la feminización de la pobreza. Pero también tiene que ver con que somos las mujeres las que cuidamos a los niños en un altísimo porcentaje en la República Argentina, y entonces esto se resuelve con trabajo para los papás y para las mamás, y lo que estaba diciendo en este momento el secretario de Niñez de la provincia de Córdoba, en este momento justo estaba escuchando algo que él planteaba que es muy interesante, que es cómo nosotros necesitamos una familia continente y que el Estado tiene la obligación, a partir de la sanción de la Convención y de su ratificación, de prestaciones positivas. ¿Qué quiere decir? Que el Estado tiene que garantizarle a las familias un acompañamiento para que estas familias, todas las clases sociales, puedan cumplir este rol de crianza y acompañamiento de este nuevo sujeto que irrumpe, que es el niño, la niña y el adolescente. Sí, te escucho. Sí, consultarte justamente, bueno, a partir de lo que estás describiendo, ¿no? Por ejemplo, la participación del Estado, la familia continente y la participación directa del Estado
tratando de no vulnerar los derechos del niño. Pero a partir de ahí hay temáticas en las que hay que seguir trabajando. Y, por ejemplo, la implementación de las ESI en la educación me parece que es un punto que todavía hay que seguir trabajando, ¿no? La insistencia de, por ejemplo, algunas instituciones educativas con alguna formación, con alguna orientación religiosa. ¿Cómo se dirimen esos temas? Bueno, me parece que nos debemos un gran debate, un debate amplio donde seamos capaces de escuchar todas las voces, donde seamos bien universales, bien ecuménicos, pero me parece que la educación sexual integral me parece que es un tema que tenemos que abordar porque fundamentalmente previene otros conflictos y otros problemas y otra vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de las chicas, ¿no? De las niñas, porque la verdad que los derechos impactan de una manera diversa todavía en niños y en niñas, en chicas y en chicos, pero me parece que nos debemos un diálogo, sobre todo con los sectores que crían o que educan, mejor dicho, a los niños y a las niñas para que se implemente en cada lugar con sus características, en cada provincia con sus contextos, pero que tengamos esa ley en vigencia, en una vigencia efectiva, porque evidentemente es una gran herramienta para que nosotros podamos prevenir y promover derechos de chicas y chicos. Me parece que hay a veces desinformación y que no hay un diálogo interesante y profundo como para que podamos tomar una decisión de conjunto en el mundo adulto, ¿no? Me parece que tenemos que estar más abiertos a escuchar las opiniones de todos. De hecho, hoy hablamos, con esto vamos cerrando si les parece, pero hablamos de las tasas que se conocieron en Córdoba de embarazos de madres niñas, que Córdoba quizás tiene cada 3 días hay un parto de una niña, en otras provincias, incluso del norte, sabemos que es mayor. ¿Esto es una problemática que también está en el centro de las discusiones? Este es un tema que nos preocupa muchísimo. Las niñas mamás es un fenómeno que hay que estudiarlo con mucho detenimiento, porque se debe a distintos factores, pero hay un tema que es fundamental. Cuando la niña es menor de 13 años, es un delito. Siempre allí hay un abuso sexual y ese abuso sexual es una violación y es un delito. Entonces nosotros tenemos la obligación de parar la comisión de delitos contra las niñas, porque aquí no hay consentimiento que valga, ¿no? Cuando son niñas de 11, 10, hemos tenido hasta casos de niñas de 10 años en muchos sectores o en muchos rincones de nuestra patria, de 9 años, que han sido niñas madres productos de la violación, muchas veces, o del abuso sexual, muchas veces intrafamiliar, otras veces en la escuela, etcétera, y ahí no podemos hablar de que una niña de 9 años preste consentimiento. Ahí tenemos que conversar muy bien qué es lo que está pasando y por qué hay adultos que son capaces de avasallar el cuerpo de las niñas y el impacto que tiene esta irrupción tan dramática, tan violenta de una niña y también a veces de los niños en la sexualidad humana, ¿no? Esto hay que prestar muchísima atención porque el daño que genera es muy grande y además es difícil de borrar en aquella persona a la que le sucede o pasa por ello, ¿no? Así que es uno de los temas que también tenemos que debatir. Y por supuesto también unido a eso el tema del protocolo de aborto legal. Sí, la verdad que en relación a los protocolos me parece que tiene que ver con cada provincia, me parece que también es algo que hay que sentarse a debatir, tanto como otros temas como el trabajo infantil. Nosotros en nuestras provincias, pero también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos muchísima tasa de trabajo infantil y por suerte en la República Argentina tenemos la ley 26.390 que prohíbe el trabajo infantil y aún así seguimos teniendo niñas y niños que trabajan y no solo trabajan en talleres clandestinos, no solo trabajan en la recolecta de algún fruto o del desflore del maíz, del trigo, etcétera, en los campos
campos argentinos, sino que también hay lo que se llama estrategias de sobrevivencia en las esquinas de las grandes ciudades, y es otro tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. El niño que trabaja abandona la escuela, el niño que trabaja o la niña que trabaja tienen problemas de salud. Entonces hay una cantidad de temas que nosotros tenemos que encarar. El tema del trabajo infantil y del trabajo rural es uno de los temas que a mí más me preocupa, incluido el tema de la trata de niñas y niños con este fin, para la explotación laboral. Y ahora sí, para dejarte ir, Marisa, ¿la Sí. Defensoría recibe denuncias? La Defensoría va a recibir denuncias claramente y vamos a ver cómo nosotros trabajamos fuertemente con las provincias, porque así como es la historia de nuestra República, las provincias son anteriores a la nación, y la verdad que las provincias, como la provincia de Córdoba, tiene una defensora provincial cuando la nación logró tenerla mucho tiempo después, de la misma manera que Misiones y otras provincias de la República Argentina. Por lo cual sí, vamos a recibir denuncias, vamos a tratar de estar en territorio, por supuesto, uno de los desafíos es que sea una defensoría federal que articule con las defensorías provinciales. Muchas gracias, Marisa, la dejamos entonces volver a la actividad. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Con este gracias. permiso. Gracias a Marisa Graham, entonces designada Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí en el Viejo Mercado, en pleno acto, Maggie. Es un puesto, les cuento que 14 años estuvo vacante esa designación, y bueno, finalmente este año se votó, y bueno, hay una Marisa Graham como designada como defensora, pero lo que es importante, me parece que es la idea que, para cerrar, lo que ella nos mencionaba, de todos los casos irregulares, todas las situaciones que son de delito, podemos denunciarlas incluso en nuestra Defensoría Provincial. Muy bien, gracias Maggie, hasta luego. Hasta luego. Ahí desde el Viejo Mercado, entonces, en el pre-congreso de niñez que se está llevando a cabo, con muchas actividades hasta las 17. Vamos a seguir de cerca todo lo que ocurre allí.